Buenas noches. Hoy vamos a rescatar del olvido una película bastante buena, hecha por Jenny Gulesco y con 4 actorazos impresionantes, con una música de Waxman espectacular, que se llama Un grito en el pantano. Es una de las cosas que más me gusta del cine, lo mismo que también me gusta ir por un museo y de repente ver una obra que nadie habla de ella y que es una maravilla, y que, o con reconocer una música. Me acuerdo la primera vez que escuché a Khachaturian en una radio de un coche y me quedé fascinado con este autor ruso, o el caso de Mahler, antes de que fuera conocidísimo. Yo recuerdo de pequeñito las primeras sinfonías de Mahler que escuché, que me llamó muchísima atención, entonces era un autor poco conocido. Luego Alfonso Guerra lo hizo famoso, entre otras personas. Bueno, el caso es que me encanta ver películas antiguas y encontrar pequeñas joyas que hay aquí y allá, sobre todo en blanco y negro hay muchísimas, de ese metraje de 1 hora y media, también en color, como la que hoy vamos a ver, que son de auténticos artistas que están hechas por actores buenísimos y que no se sabe por qué cayeron en el olvido de la gente o no triunfaron en su día suficientemente. El tema del triunfo en el cine es un tema curioso, ¿no? Como películas que están hechas casi a trompicones, como Casablanca, se pueden convertir en un mito, otras que se gastó un montón de dinero se quedan ahí en nada, ¿no? Como La puerta del cielo, etcétera. Hay montones de razones, de pequeños detalles, de tal que pueden hacer que una película se convierta en un mito o que se convierta en algo muy conocido por todos, y otras no. Ocurre también antes de los premios, etcétera, etcétera. Además, para esto todavía tenemos que añadir la memoria colectiva, que actualmente es bastante pequeña. Los historiadores sabemos que la memoria colectiva dura poco tiempo, a veces meses, a veces años, pero en general la memoria colectiva hace que muchísima gente se olvide de casi todo, lo que no sea con cosas muy concretas que son continuamente, digamos, promocionadas, ¿no? También sucede que en muchas cadenas se dan siempre las mismas películas, o un pack de películas X que son casi siempre del mismo autor o de la misma compañía o de la misma productora, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos lleva, era una introducción para decir que algunas veces también en este programa intentaremos sacar joyitas de aquí y de allá, pequeñas obras que realmente merece la pena y que tiene además el encanto de que ustedes no la habrán visto probablemente, y eso hace que en la noche de los lunes pues sea una cosa especial. Bueno, pues vamos con esta grandiosa película, pequeña en tamaño, que se llama Un grito en el pantano. Realmente es un remake de otra película que se hizo en el año 41 que se llamaba Aguas pantanosas, porque Aguas pantanosas es una novela de un individuo que se llama Virgin Bell, un autor que no tuvo tiempo de hacer más porque murió en la Segunda Guerra Mundial. Él era de Cairo, Georgia, y vivía no muy cercano, pero bastante cercano a los pantanos de Okefenokee, que es una zona que está al sur de Georgia, muy pegada a Florida, y donde hay un auténtico vergel lleno de alligators, de estos cocodrilos, de estos caimanes norteamericanos, y de cantidad de nutrias y de otro tipo de animales, y que además es una zona peligrosísima que todavía hoy hay que recorrer en barca. Bien, pues Okefenokee le dio la posibilidad de hacer esta novela, Aguas pantanosas, y que la fue publicando además en el periódico donde trabajaba en pequeños capítulos, y que tuvo un cierto éxito en Norteamérica. Él, como digo, murió con 33 años en la Segunda Guerra Mundial, se enroló en la Marina y murió en la batalla del Golfo de Leyte, esa famosa batalla de la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses. Se llamaba Virgin Bell, creo que lo he dicho antes. Bueno, el caso es que la novela tuvo un notable éxito, fue llevado al cine por Renoir, nada menos, y se llamó Aguas pantanosas, y por cierto estaba Walter Huston, estaba Baxter, estaba Dan Andrews, pero también estaba Walter Brennan, que aparece también en la película de hoy. Bueno, pues esta es la presentación de la historia, que es muy interesante, donde se desarrolla, en este lugar que es Okefenokee. La película fue rodada precisamente ahí, fueron a rodar al pantano, y las escenas del pueblo es Waycross, que es el pueblo que está al lado del pantano y que también en la película hace de Waycross, con lo cual realmente estamos entre una película que se ha rodado en los sitios donde pensó la novela. Eso ya es algo totalmente novedoso y que han hecho muy, muy pocas películas. Bien.
El director de esta película es Jean Negulescu. Jean Negulescu es uno de esos directores que me encantan, que han tenido un notable éxito tanto en su etapa de la Warner como en la etapa de la Fox y que hoy prácticamente el gran público desconoce. Era rumano, nació en Craiova, al sur de Rumanía, y tenía una notable capacidad para las artes plásticas. A los 15 años se traslada a Viena, luego a Bucarest y empieza a ser pintor. Con lo cual decide ir a París y en París es donde se convierte en un pintor ciertamente de cierto prestigio. Fue amigo y de hecho muy amigo de un escultor que sería clave en la historia de la escultura del siglo XX, Brancusi, y un pintor que ya no digamos que fue clave en el inicio de la pintura del siglo XX, Modigliani. Es más, Modigliani le robó una novia. Bueno, él salía con una chica que luego al final acabó siendo la novia de Modigliani. Estos tres, Modigliani, Negulesco y Brancusi, iban juntos por ahí por Montparnasse, vivían en ese barrio famoso de París y incluso iban al otro, a Montmartre, a pintar, etcétera, el otro barrio famoso de los bohemios de París. Bien, Negulesco por fin va a hacer una exposición a Nueva York el año 27 y se queda, una exposición de sus cuadros, le encanta el ambiente neoyorquino y se queda, y ahí empieza a trabajar y es descubierto para el cine porque comenzó a hacer una serie de direcciones artísticas, de coraos, de tal, y entonces le encantó el cine, se dio cuenta de las posibilidades creativas que tenía y se traslada a Hollywood, donde por fin firma un contrato con la Warner. Fue primero ayudante de dirección de dos películas, Capitán Blood y Adiós a las armas, que le dieron la capacidad de aprender muchísimo cómo era esto del lenguaje cinematográfico, cómo era la manera de componer con la imagen, etc. Y a partir de del año 41, que hace La dama de Shanghái, bueno, se llama La señora de Shanghái, es distinta a la famosa dama de Shanghái de Orson Welles. No sé cómo se tradujo en España, creo que La señora de Shanghái. Entonces, es una película en la que comienza a desarrollar todo su arte, que en la Warner pudo realizarlo en blanco y negro fenomenalmente. La Warner Brothers, o la Warner Bros., es una de las productoras, iba a decir una de las, pero la más social de las productoras. Se dedicaba mucho al cine de clase, al cine de pobres y ricos, al cine de un tanto más de denuncia, de ambientes sociales sórdidos, de cuestiones relativas al crimen, y ahí desarrolló dos de sus grandes obras maestras, que son Humoresque y Belinda. Él se centró en dos retratos de mujer. Belinda sí que es de una sociedad mucho más pobre, es una sordomuda, que además es violada en un momento dado de la película, con unos planos muy elípticos, sensacionales, que lo puede ver cualquier niño y no entender demasiado de qué va. Es un grandioso autor de la imagen, de lo que significa la iluminación, lo que significa la composición. Y el caso de Humoresque, bueno, fue el Oscar para Jane Wyman, y el caso de Humoresque con Joan Crawford es un poco distinto, es un mundo cultural, con las ideas que tenía él sobre la cultura, que también tenía la Warner. Lo curioso del tema es que cuando hizo Belinda, curioso de verdad, el año 49, los productores de la Warner pensaron que era un veneno para la taquilla. Y curiosamente la película por la que fue nominado más tarde al Oscar y que además le dio el Oscar a Jane Wyman fue por la que le despidieron de la Warner. Bueno, total, que había hecho una película que se llamaba Deep Valley, donde mostraba el paisaje de un modo espectacular y inmediatamente la Fox le contrató para hacer películas de ese estilo. Y la primera es esta que tenemos ahora, Aguas pantanosas, porque tiene una forma de rodar en color el paisaje absolutamente espectacular. En la Fox cambió un poco los registros y a renglón seguido hizo una serie de películas distintas entre sí, una película musical, Papá Piernas Largas, con nada menos que Fred Astaire y la actriz ascendente Leslie Caron, ya un Astaire ya mayorcito. Luego hizo una de las comedias más famosas de los años 50, que es Cómo casarse con un millonario, película absolutamente radiante, de la típica comedia de la Fox. Y una de las comedias que podríamos llamar comedias melodrama, porque no acaba de estar en un lado o otro, en Roma, rodada toda en exteriores, que se llamó en España Creemos en el amor. En inglés, Tres monedas en la fuente, que es una de las visiones más bonitas de la ciudad de Roma. En el programa Historias de Cine
la citábamos como un ejemplo de cómo rodar esa ciudad después de Vacaciones en Roma, que era en blanco y negro, en todo color, y que son las tres monedas en la fuente de la Fontana di Trevi, que lanzan tres mujeres y que se convierten en las protagonistas de tres historias de amor. Esta película, la verdad es que le tuvo un éxito notable de público, y es curioso que Jean Negulesco haya desaparecido de la mente de muchísima gente, porque esta y otras, incluso películas de aventuras como Las lluvias de Ranquipur, otra película suya. Bueno, el caso es que terminó esa fase en la Fox y en los años 60 solamente hizo 4 películas. Las 2 últimas se estrenaron en el 70 cuando ya vivía en España, porque a mediados de los 60 finales decide retirarse del cine con 60 y pocos años y venirse a vivir al país de sus sueños, que era España, y a Marbella, en esa comunidad que hubo de grandiosa gente de Hollywood. Ahí estaba Deborah Kerr y otros muchos. Llega a España y ahí vivió casi 30 años porque murió el año 93 con 93 años. Bueno, pues además con su esposa, de que estuvo toda la vida casada con la misma, etcétera. Un hombre muy discreto y un auténtico artista. Bueno, pues este es Jean Negulesco, que es el autor de la película que vamos a ver esta noche. Bien, junto a él, 4 actorazos. He dicho antes, si se han fijado, casi todas las películas que he citado tienen que ver con mujeres, porque es que él era un director de mujeres extraordinario y ponía a la mujer con una fuerza y una capacidad. Y en esta película, aunque el protagonista sea un varón, las 2 mujeres son fundamentales. Y para hacer esos 2 papeles contó con 2 actrices de muchísimo nivel, famosísimas en los años 50 y ahora actualmente también bastante desconocidas. La primera de ellas, la que hace de Laurie, es Jean Peters. Jean Peters tiene una historia interesante porque es de un pueblo perdido de Ohio. Era maestra, estudió para maestra, y cuando estaba haciendo las oposiciones para hacerse con un colegio, con una escuela, su familia le presentó a un certamen de belleza que era Miss Ohio, que ganó y que conllevaba con el premio un viaje a California, y en ese viaje a California la posibilidad de tener una prueba con la Fox. Cuando hicieron la prueba en la Fox le pareció una actriz tan buena y tan bella que inmediatamente la contrataron. Y la tenemos ahí con 21 años comenzando en el mundo del cine, y se convirtió rápidamente en una primerísima, desde el 47 al 55 fue la compañera de los grandes actores de la Fox y de otras productoras. El año 47 hace Capitán de Castilla, que es su primera película, con Tyrone Power. Por cierto, una de las pocas películas que hay sobre Hernán Cortés que no son leyenda negra total. Es más, incluso hay españoles buenos como este Tyrone Power que va con Cortés. Es curioso porque Jean Peters, pese a tener esa pinta de belleza frágil, ser una persona súper sencilla, al final hizo papeles de heroína fuerte y romántica, ¿no? Como es el caso de La mujer pirata, el año 51, fue cuando puso, digamos, esa especie de icono, ¿no?, de la mujer pirata, que a partir de ese momento es claro, como su figura en esta película, de la mujer de los pantanos, de la mujer que va vestida con pantalones y una camisa hecha de pieles, ¿no?, totalmente salvaje, ¿no? También hacía papeles de hispana, por ejemplo, en Viva Zapata, nada menos que con Marlon Brando. Luego tiene diversas películas interesantísimas en las que ella puede desarrollar también otras capacidades narrativas, y termina con películas como Apache, que me parece una película con Burt Lancaster haciendo de India, que le centran en una especie de personaje muy variopinto, ¿no? A mí realmente me sorprende que incluso la escogieran para Niágara, para hacer la réplica a Marilyn Monroe, porque en Niágara es un personaje dramático de otro estilo y lo borda también. O sea, Jean Peters. Bueno, el año 57 se casa nada menos que con Howard Hughes, y por lo tanto deja el mundo del cine y se dedica solamente a ser esposa de Howard Hughes. Howard Hughes es este famoso magnate millonario, empresario, que también fue productor de películas como The Outlaw, que al mismo tiempo fue un gran aviador y consiguió cantidad de modelos de aviación creados por él, que Scorsese lo relató con Leonardo DiCaprio en una película que se llamaba El aviador.
Pero ahí no sale Jane Peters, porque es antes, en la época de Katharine Hepburn, de tal. Bueno, total, que Jane Peters fue una esposa discretísima, gastó su dinero en estudiar antropología y psicología y en cantidad de ayudas a la universidad. De hecho, todavía al final de su vida daba dinero a la Facultad de Antropología y Psicología de la UCLA para cantidad de cosas caritativas, que hoy llamaríamos ONGs, y a los 15 años de estar casada con Howard Hughes se divorció y jamás habló de él en ninguna entrevista, en nada. Es más, era una chica tan independiente y tan tremendamente feminista que no quiso nunca posar para ninguna revista de modos espectaculares, no quiso ni siquiera hacer campañas para publicitarias, pues solamente tiene una como cara de una maquilladora en el año 50 y punto, y la buscaban para cantidad de cosas y al final solamente aceptó hacer un papelito en Se ha escrito un crimen porque Angela Lansbury se lo pidió. El caso es que pasó desapercibida hasta el final de sus días, que murió de leucemia y siempre ha sido recordada como una actriz discreta, sencilla, pero tremendamente interesante. Jane Peters, actualmente yo creo que es conocida para el gran público y la gran actriz de la Fox durante los años 50. Bien, junto a ella Constance Smith, que es todo lo contrario. Constance Smith es una vida absolutamente dramática, llena de altibajos. Bueno, nació en una familia irlandesa de 11 hijos, era la mayor, nació en Limerick, en el sur de Irlanda, y su madre llegó a meterla en un convento porque no tenía posibilidad de alimentar a todos. Como no tenía vocación, salió inmediatamente y su salto a la fama fue porque se presentó a un concurso también de belleza en el cual buscaban una europea que se pareciera a Hedy Lamarr. Lo ganó ella, se fue a Londres a hacer una serie de papelitos secundarios y tuvo una suerte impresionante que uno de la Fox lo vio y le pareció una maravilla y se la llevó a Estados Unidos, donde comenzó precisamente el año 51 con una película de Jan Negulescu, que se llamaba algo así como The Mool Dark, sí. No se llegó a estrenar en España y por eso no tiene traducción. Jan Negulescu le cogió cariño y luego entre esa época de los 50 a los 60 que estuvo haciendo películas, desde esta que acabo de citar al 59, que es su última película, que es la famosa La conjura de los Borgia, donde hace Lucrecia Borgia, se convirtió en una actriz muy buena y aunque no tuvo la suerte de las películas que tuvo Jane Peters, ella fue menos conocida también por todas las pelis que fue haciendo. Al terminar fue cuando vinieron todos sus problemas. En los años 60 acuchilló 2 veces a su novio, estuvo en la cárcel 3 meses la segunda vez que la acuchilló a su novio, curiosamente se casó al final, o sea, hay amores que matan, se casaron los dos al final, en fin. Y al final de sus días acabó alcoholizada y murió en una calle del barrio de Islington, en Londres, alcohólica perdida. Bien, un desastre final, una mujer de excesivo carácter para muchísimos momentos de su vida. Bien, estas son las 2 protagonistas sobre las que bascula toda la película, que ya digo que aunque tenga un actor que teóricamente es el primario, son tan primarias ellas 2 que prácticamente se comen la película. Bien, este actor primario, este protagonista es Jeffrey Hunter. Jeffrey Hunter fue conocido en su momento cuando salió, de hecho le llamaban la tríada de jóvenes, junto con Robert Wagner y James Dean, eran los 3 más conocidos de esta nueva camada de los años 50 de personajes de 20, 21 años, 22, que entran en el cine directamente. Si James Dean tuvo la suerte de toparse con Elia Kazan y con Nicholas Ray, Jeffrey Hunter tuvo la suertísima de que le escogió nada menos que John Ford. Y con John Ford hizo 3 películas fundamentales. Es el teniente protagonista de Sargento Negro, el abogado, es en El último hurra, junto a Spencer Tracy, y sobre todo es el Martin Pauling, el personaje que le marcó para toda la vida y que le ha puesto en las estrellas del mundo, que de Centauros del Desierto, junto con John Wayne, los dos quizá en su mejor papel, tanto John Wayne, el papel de Ethan, y el Martin Pauling en este mestizo que le acompaña durante toda la película, que son los centauros, los caballeros que van en busca de Natalie Wood, que es el mismo Jeffrey Hunter. Aunque para el colectivo general de la gente probablemente lo recuerden más como Jesús, para mucha gente el papel es el Jesús, porque es el Jesús de Rey de Reyes, que fue una película muy famosa, sobre todo en España, y es el papel de... Hizo con Nicholas Ray también otra película. Es un personaje que se llama La verdadera historia de Jesse James, con Robert Wagner, los dos juntos, ¿no? Y luego también hizo Un beso antes de morir. Esas películas son un puñado, pero un puñado magnífico. En los años 60, después de hacer la Rey de Reyes, que es del 61, bajó
bajó un tanto su fama, pero todavía aparece en películas tan importantes como El día más largo. Bien, el año 69 estaba haciendo en España una película que se llama Viva América, y le explotó uno de los efectos especiales en la cara, se llenó de cristales, y para remediarlo todavía más, para hacerlo todavía más duro, un amigo suyo, militar, le dio un golpe, él hacía judo y karate, un golpe de karate sin darse cuenta en la cara, que le tiró hacia atrás y le dio contra una puerta. Entonces tuvo unos dolores brutales en la cabeza, y en el viaje de vuelta a Estados Unidos, esta es su última película, en el viaje de vuelta a Estados Unidos iba con su esposa en el avión y se quedó medio parapléjico. Estuvo allí un buen rato sin poder moverse, le operaron en Estados Unidos, parecía que salía de esta y tal, pero unos meses más tarde cae directamente, tenía una hemorragia cerebral y no le pueden salvar la vida en el hospital. Murió con 42 años, un Jeffrey Hunter. Bien, es una generación maldita esta, ¿no? Como el mismísimo James Dean. Entre comillas, porque Robert Wagner ha durado hasta nuestros días, era una manera de hablar. Bien, y aquí en la película pues realmente era uno de sus primeros papeles, está francamente sobrio, me encanta su pinta, ¿no? Con la camisa sudada, esos son unos detalles de una película buena, apenas se cambia de camisa durante todo el tiempo porque es una persona pobre, además esa media camisa medio vaquera, absolutamente sudada, su cara con el pelo desmarañado, ¿no? Estos que nacen ya peinados por la mañana, etcétera. Es una imagen muy juvenil, no tan icónica como la de James Dean, pero muy interesante. Bien, y nos queda el cuarto, que es nada menos que Walter Brennan, imitando o rememorando la gran película La Legión Invencible, en la que la chica Joan Drew dice de John Wayne que cada vez que le veo me dan ganas de vitorearle, al personaje del mayor que hace él, pues a mí cada vez que veo a Walter Brennan me dan ganas de vitorearle, como cada vez que acababan la carrera los alumnos de historia me daban ganas de vitorearle porque la mayoría iban al paro, pero habían escogido lo mejor, ¿no? Bueno, pues Walter Brennan es que es un genio de la actuación, es un auténtico geniazo, es, como saben, la única persona que ha sacado 3 Oscars junto con Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis, el último por el Lincoln, este último, y es increíble que haya gente que se haya olvidado de él, no los cinéfilos, que siempre tienen un lugar en nuestro corazón, porque Walter Brennan, es fuera de serie. Bien, pues Brennan no parecía que se fuera a dedicar al mundo del espectáculo o del arte cinematográfico, porque estuvo, lógicamente es más mayor que el resto, nació el año 94, estuvo en la Primera Guerra Mundial, y le afectó mucho la depresión. De hecho, pasó tan mal esos años que se quedó sin dientes, de toda su dentadura es postiza. Y entró en el mundo de la actuación, no voy a contarlo, pero por una serie de casualidades. El caso es que ya el año 34 está en Hollywood como un actor secundario, un actor de carácter de primer nivel. Además, siempre había parecido más viejo de lo que era. En ese momento no llegaba a los 40 años y 39, y sin embargo, pues tenía una pinta ya de persona muy mayor. Bueno, curiosamente, entre los años 36, 38, 40, ganó los 3 Oscars. Desde el año 36 al año 41 prácticamente llenó las nominaciones y todo. Yo creo que el 41 ya no era el Oscar por Sargento York, para ya no llegar a 4 en un momento que nadie tenía ni 2 siquiera, ¿no? Bueno, siempre actor de reparto, pero un actor de reparto de primerísimo nivel. O sea, es una persona que prácticamente está ahí. La primera es por Rivales, la segunda es por Kentucky, la tercera es por El Forastero. En El Forastero hace el famoso Roy Bean del juez, espectacular. Tiene 3 películas con Gary Cooper en esa época, una es esta, otra Juan Nadie, en donde hace el coronel, ¿no? Este hombre que le ayuda tiene una capacidad Brennan de hacer de hombre buenísimo o de hombre malísimo, ¿no? Por ejemplo, en Sargento York es el párroco, vamos a llamarlo así, pastor protestante, pero que al mismo tiempo tiene una tienda, por cierto, que se parece mucho a esta de la película, una tienda un poco de todo, de un tipo de abarrotes donde venden pieles, vestidos, municiones y al mismo tiempo garbanzos, en fin, una cosa curiosa. Esas tiendas típicas del esto, bueno, ahí está genial. Y luego hace de malo malísimo, por ejemplo, con John Ford en Pasión de los Fuertes, el jefe del clan Clanton, y luego puede hacer ese papel maravilloso, increíble, que a mí me parece impresionante, de Río Bravo, nada menos en la famosa película de Howard Hawks, haciendo del ayudante de John Wayne, un papel maravilloso. Y luego, pocos años después, enseguida, al año siguiente, hace La Conquista del Oeste, ese jefe de los bandoleros del río que hace pasarse por
un coronel con su hija, etcétera, que roba a James Stewart, y son papeles todos tan distintos, bueno, por en medio el de Río Rojo, bueno, es un genio, Walter Brennan, le recordarán por su cara siempre interesantísimo. Bueno, y junto a todos estos grandes actores impresionantes, la música de Franz Waxman. Waxman es uno de los grandes compositores del siglo XX. Alemán, nació en la Alta Silesia, ya se hizo famoso antes de la guerra, se fue a Berlín, y en Berlín, ese periodo de entreguerras donde estaban los mejores del mundo de la música, donde se creó prácticamente la música dodecafónica entre Viena y Berlín, donde la música clásica dio un paso hacia adelante. Waxman estuvo allí con todos ellos, fue discípulo de algunos, amigo de los otros, y ahí empezó haciendo bandas sonoras para el cine con una mítica, quizá la película más mítica del cine alemán, El Ángel Azul. La banda sonora es de Franz Waxman. Pero el año 33 es golpeado por unos nazis, él era de familia judía, es golpeado por unos nazis que casi le dejan ahí medio tuerto, y él lo que decide es irse, tenía dinero suficiente para emigrar, hacer la típica emigración, primero a París, luego a Hollywood, porque a Estados Unidos va con idea de componer y ser un compositor normal, pero como había hecho bandas sonoras en Alemania, inmediatamente le contratan para que haga bandas sonoras extraordinarias. Es el único, por cierto, le contrató primero a la Universal. La primera película es de James Whale, siempre en plan de broma lo traduzco, ¿no? Como Santiago Ballena, ¿no? Pues así, Whale escrito, James Whale. Pues James Whale hizo La novia de Frankenstein, una segunda parte de Frankenstein. Él es el autor de las célebres películas de terror de la Universal, uno de ellos. Bueno, pues el amigo Waxman hace la banda sonora y ya se queda en la Universal, y es el único que ha trabajado para la Universal, para la Fox, para la Metro durante muchos años, para la Warner, en fin, es un hombre que realmente estuvo en todas porque todo el mundo le llamaba para hacer, y tuvo contrato de 2, de 10 años, de 5, con unas o con otros. Bueno, es el autor de Objetivo Birmania, de la banda sonora, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Historia de una monja, de, en fin, cantidad de películas, El espíritu de San Luis, y ganó el Oscar el año 50 y 51, el 50 por El crepúsculo de los dioses, la célebre película de Billy Wilder, y el 51 por Un lugar al sol. Entonces, con ambas películas y el prestigio que tenía el año 51, Jan Negulesco le contrata para hacer la música de esta película. O sea, no podía haber un autor en ese momento más famoso. Por cierto, el año 47 fue el creador del Festival Internacional de Música de Los Ángeles, que se trajo ahí, vamos, desde Sostakovich a Berg, a Schoenberg. Bien, y él tiene composiciones de música clásica como un celebérrimo oratorio que se llama Joshua, y otro oratorio que hizo con las canciones, con los versos, los poemas que hacían los niños en los campos de concentración nazis. Reunió un montón de poemas de niños y creó un oratorio precioso. Tener un disco en los años 50 de estos de vinilo de Waxman era una joya, pero una joya entre las joyas. Bueno, pues ahí está, que casi todo el mundo se ha olvidado de él, ¿no? Bien, pues digamos del gran público, no los cinéfilos ni la gente que sabe de música. Bueno, pues el caso de estos 6 genios metidos en el mismo proyecto hace que la película sea fabulosa. Ya no voy a citar, es muy difícil lo que voy a hacer porque es que nada del argumento, porque me interesa muchísimo que lo sigan ustedes y se dejen coger por la película, de tal manera que, como no lo habrán visto muchas veces, dura hora y media, ese metraje típico de las películas, medio de aventuras, medio de tal, porque no se sabe muy bien si es romántica, de aventuras, de qué es, con un color prodigioso. Voy a resaltar aquellas cosas que se pueden resaltar sin tocar demasiado la temática. Y, primero, está toda rodada, prácticamente toda en exteriores, salvo algún detalle que se darán cuenta que son interiores. En general es todo los exteriores del famoso pantano que he citado al principio y del pueblo de Whitecross. ¿Cómo está rodado el pantano? Es espectacular. Vamos con dos cosas que a Jan Negulescu le encantaban. Al ser pintor, componía como nadie. De tal manera que hasta Tavernier, que no acaba de gustarle, que en su famoso libro sobre el cine americano, este director francés que tiene un libraco espectacular sobre el cine americano, dice que nadie como él ha componido y ha iluminado las caras o los objetos, pero es verdad que luego no le gusta demasiado, sobre todo su etapa en color. Bueno, pues el caso es que Jan Negulescu primero compone. Vean esa imagen de Laurie,
entre helechos, encuadrada entre helechos, en un plano general detrás, un plano completo, espectacular. Y no voy a hablar más de composiciones porque revelaría cosas de la película. O cómo ilumina la cara de la misma, de Lori, por la noche, siendo una chica medio salvaje que está en medio del pantano y vestida realmente eso, cómo le ilumina la cara, como nunca se ha iluminado casi a las actrices más glamurosas de Hollywood. Por la noche es espectacular, cuando ella está ya casi acostada, es una maravilla. O cómo encuadra los primerísimos planos de la otra, de Constance Smith, que se llama Narine en la película. Cómo incluso jugando con que de repente se convierte en sombra cuando está con un vestido rojo, o detrás de un espejo, cuando va teniendo los celos, porque aquí estamos jugando son dos mujeres muy fuertes, cada una con celos y con pasiones, con amor, que se demuestra a veces con muchas dificultades para el pobre Jeffrey Hunter, porque están ahí siempre ambas en un mundo curioso de celos, confianza o no confianza. Bien. Composición, iluminación, como nunca se ha visto. Pero luego, siempre, en ese libro Tavernier decía que no sabe mover la cámara tanto como otros, que se le nota que es un pintor. Pero fíjense los movimientos de cámara que tiene. Incluso en la que he citado antes, en la propia Creemos en el amor, en Tres monedas en la fuente, las panorámicas. Es un rey de las panorámicas. Y luego no he visto a nadie meter los animales tan bien dentro de panorámicas. Se ve un puma y de repente la grúa baja y abajo está Jeffrey Hunter con la barquita. Se ve un ciervo y una panorámica lateral y en ese momento se le ve también Y siempre se ve que el animal está ahí, incluso cuando la serpiente pica, cuando pasa por debajo de una serpiente. Es continuo la referencia de los animales. Bueno, digamos, los cocodrilos nunca se han rodado tan cerca de los humanos. En las películas de Tarzán y tal se hacían unos trucos y aquí no hay truco. Bueno, hay truco de nada. O sea, me gustaría saber cómo hace lo de si es que Jan Peters acabó siendo una gran disparadora de flechas, porque hay un momento en que le dispara una flecha que se clava aquí justo al lado, que he estado analizándolo, me acuerdo, la primera vez que vi la película la repetí una y otra vez para ver cómo estaba hecho el truco, porque parece que lanza la flecha de verdad. Está una película con no muy alto presupuesto que está perfectamente realizada, de tal manera que eso me gusta muchísimo. Y luego es una sinfonía de primeros planos. A mí me parece una maravilla cómo emplea los primeros planos. De hecho, lo que más me llamó la atención, pasa es que explicar esto es complicado y habría que ver otras películas antes, es que es el final del plano americano. O sea, habitualmente este tipo de películas en el año 51-52 se rodaban en plano americano, que es ese plano que inventaron los norteamericanos, que es el plano 3/4, coger por la rodilla, o en un plano medio cuando hay conversaciones, cuando hay acción entre el plano americano y un plano un poquito más amplio, pero en este caso pasa de planos generales, donde se produce la acción más importante, a primerísimos planos. Claro, eso no lo puedes hacer si no tienes unos actorazos, que los tienes, ¿no? Walter Brennan, Jeffrey Hunter, Constance Smith y Jim Peters. Pero los primeros planos de ella son espectaculares, de Jim Peters, que los aguante también los de Constance Smith. Los primeros planos de Jeffrey Hunter son igual de buenos, pero no tiene tantos matices en la cara. Y Walter Brennan, por supuesto, es el actorazo de los actorazos, que incluso aquí está un poco mitigado por la importancia de la mujer, que esto es una de las cosas, de las características de Jean Negulescu. La capacidad que tiene de que las protagonistas femeninas de sus películas se hagan con la película. No ya Jane Wyman y Joan Crawford, en las que he citado al principio, sino en todas, incluidas las películas, en la propia Creemos en el amor, está Clifton Webb allí, y sin embargo, ella se hace con el papel, se hace con todo, vamos, prácticamente, ¿no? En Niágara son las mujeres las que se... Bueno, esta no es una película de Negulescu. En definitiva, el mundo de la mujer como un mundo absolutamente importantísimo, lleno de matices, lleno de sentimientos que se reflejan a través de las caras, y aquí en la película están perfectamente reflejados. Es Negulescu, junto con George Cukor, quizá el mejor director de actrices que ha habido en la historia de Hollywood, y es una pena que siempre se recuerde a Cukor como el gran director de actrices y nunca se recuerde a Negulescu y algún otro que hay más por ahí, que ya rescataremos del olvido. Bien, en definitiva, una película fabulosa. Disfruten de cómo está tomado el paisaje. Antes hablaba de movimientos de cámara. Fíjense esa imagen, bueno, voy a decir solo esto, el icono, que significa que a lo largo de toda la película, cuando se entra en la parte peligrosa del pantano, esté ese arbolito o ese palo con la calavera ahí puesta, ¿no? Eso es. Y cómo lo toma de tal manera la primera vez que incluso después de verlo y cruzar eso, él gira con la cámara con una sabiduría infinita de cine de altísima calidad y hace un pequeño traveling circular hasta situarse fuera
para ver a los otros que han entrado en ese mundo prohibido del pantano, y la cámara se queda ahí mirándoles cómo han entrado y pasa de detrás hasta delante de una manera prodigiosa. Está llena de eso los planos, pero claro, para decir este plano es así, este movimiento es así, tendría que decir de qué va la película y los momentos en los que aparece, etcétera, y no quiero que disfruten como si no lo hubiesen visto nunca, que probablemente es así, y empiezan a verla y terminan a verla, porque además dura poco, se puede antes de ir a la cama, hora y media, magnífica, de lo que es una película, no 10, pero muy buena y bien hecha, y con personas que probablemente no hayan visto nunca, no conozcan, y que son unos auténticos genios del séptimo arte. Desde el director por cierto, no me resisto a decir una cosa de Watchmen que no tiene nada que ver. Tiene unos toquecillos de flauta con los pájaros de fondo, porque el sonido de los animales es espectacular. Este es para Oscar al mejor sonido, vamos, no estaba nominada para nada, pero el sonido de todos los animales y del sonido del agua, cómo suena el agua cuando las canoas van avanzando y tal. Afortunadamente en la versión española lo han dejado, los sonidos de la naturaleza, los sonidos del agua. Pues hay un momento en que se oyen los pájaros con unos sonidos de flauta que imitan los pájaros, tan sensacional, no es una banda sonora de estas que recordarás toda la vida de Waxman, no, es sencillamente pequeñas joyitas que tiene también la cara el propio personaje de Jim Peters. Luego ha sido muy imitado en el cine, esa manera de vestir y totalmente medio salvaje y tal, y de esos pueblos que hay en Estados Unidos y que permiten peliculones como La Ruta del Tabaco de John Ford en Virginia, que era un pueblo semejante a este y que será en blanco y negro, aquí a todo color. Disfruten de la película porque merece la pena. Una auténtica joyita de Jean Negulesco, uno de los directores olvidados pero mejores del cine de Hollywood, un auténtico compositor con la imagen, un pintor.